Soy Brooke Mitchell, tengo 31 años y siempre he sido protectora con mi hermana pequeña, Allison. Cuando se casó con Richard Foster, su jefe intimidante en ese elegante lugar de Boston la primavera pasada, supe que algo no estaba bien. Durante toda la celebración, Richard me ignoró deliberadamente, lanzándome miradas desdeñosas cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Él no tenía idea de que yo conocía su secreto. Durante su pomposo brindis de boda, me levanté y dije una sola frase que hizo que su copa de champán se quedara suspendida en el aire. Su rostro palideció al instante. Antes de contarte qué pasó después, dime desde dónde me estás viendo y pulsa el botón de suscribirte. Confía en mí, querrás quedarte para lo que viene. Al crecer, Allison y yo éramos inseparables a pesar de la diferencia de 3 años. Nuestros padres trabajaban muchas horas en el restaurante familiar, así que naturalmente adopté el papel de su protectora. Le trenzaba el cabello antes de la escuela, la ayudaba con las tareas y ahuyentaba a los niños del barrio que se burlaban de sus brackets. Compartíamos todo: ropa, secretos, sueños. Cuando lloró por su primer desamor a los 16, estuve ahí con helado y comedias románticas horribles hasta que volvió a sonreír. Después de la universidad, construí una carrera sólida como auditora financiera en la Comisión Reguladora de Valores. Mi trabajo consiste en investigar posibles fraudes y asegurar que las empresas sigan los protocolos financieros adecuados. Es un trabajo detallista que encaja con mi mente analítica, y he desarrollado una reputación por mi minuciosidad que me ha valido varias promociones. Mis colegas respetan mi habilidad para detectar inconsistencias que otros pasan por alto. Allison tomó un camino diferente. Mientras yo me inclinaba hacia las reglas y la estructura, ella prosperaba en entornos creativos. Tras graduarse en marketing, fue saltando entre trabajos, luchando por encontrar su lugar, hasta que hace 2 años consiguió un puesto como directora de marketing en Foster Investments, la firma de rápido crecimiento de Richard. Él es brillante, Brooke, me dijo emocionada durante nuestro brunch dominical. Apenas empezó en el trabajo y todos dicen que es la próxima gran figura en la banca de inversión. Fundó la empresa hace solo 5 años y ya manejan miles de millones. Asentí cortésmente, pero algo en el meteórico ascenso de Richard Foster despertó mi escepticismo profesional. En mi experiencia, las historias de éxito de la noche a la mañana en finanzas suelen tener trasfondos complicados. La relación de Allison y Richard pasó rápido de lo profesional a lo personal. Al principio ella hablaba de él de manera casual, cumplidos que le hacía sobre sus propuestas de marketing o sus impresionantes presentaciones a clientes. 6 meses después estaban saliendo, a pesar de mis suaves advertencias sobre lo complicado que son las relaciones en la oficina. Con nosotros es diferente, insistía Allison. Él no es como los otros jefes, somos iguales fuera del trabajo. El romance se aceleró a un ritmo alarmante. Después de solo 8 meses de noviazgo, Allison me llamó gritando de emoción por el enorme diamante en su dedo. Richard le había propuesto durante un viaje de fin de semana a la finca de su familia en los Hamptons. ¿No crees que esto va un poco rápido?, pregunté con cuidado, torciendo la pajilla en mi té helado mientras estábamos en nuestro café favorito el fin de semana siguiente. Cuando sabes, sabes, respondió con los ojos brillantes, una felicidad que no veía desde antes de que murieran nuestros padres. Richard es todo lo que siempre quise: exitoso, atento, ambicioso. Intenté ser verdaderamente solidaria, pero algo en Richard me ponía nerviosa. Cada vez que nos encontrábamos en reuniones familiares, él solo hablaba de sí mismo, interrumpía constantemente a Allison y tenía una forma sutil de menospreciar sus opiniones que hacía que mis instintos protectores se dispararan. Melanie Carter, amiga de Allison que se convirtió en su dama de honor, compartía mis preocupaciones. «Es un poco controlador», me susurró durante la fiesta de compromiso. ¿Notaste cómo corrigió su versión de cómo se conocieron? Como si no soportara que alguien escuchara su historia. Mi amiga Natalie Wilson, que también asistió a la fiesta, lo notó. «Ese tipo tiene serios problemas de ego», me escribió después. La manera en que nombra a sus clientes ricos es agotadora. La situación se complicó más cuando me encontré con Jason Thompson, mi exnovio de la universidad. Jason Thompson
en la cena de compromiso de Allison. Casi se me cae la copa de champán. Cuando lo vi. ¿Qué haces aquí?, le pregunté genuinamente confundida. Trabajo para Richard ahora, explicó Jason incómodo. En la división de análisis de inversiones, llevo ahí unos 6 meses. Era la primera vez que oía que Jason trabajaba para mi futuro cuñado, a pesar de las conversaciones regulares que tenía con Allison. Cuando se lo mencioné después, ella pareció sorprendida. Oh, pensé que sabías que Richard lo contrató desde Goldman Sachs. Dice que Jason es uno de sus mejores analistas. Las piezas no encajaban. Jason siempre había trabajado en cumplimiento regulatorio, no en análisis de inversiones. Su presencia en la firma de Richard planteaba nuevas dudas, pero Allison estaba demasiado absorbida con los preparativos de la boda para notar mi creciente preocupación. 2 meses antes de la boda, intenté por última vez expresar mis reservas. ¿Estás absolutamente segura de Richard?, le pregunté a Allison durante una prueba del vestido. Hay algo en él que no me cuadra. Su rostro se endureció. Solo porque tú analices fraudes para ganarte la vida no significa que todos tengan algo que esconder. Brooke, ni siquiera le has dado una oportunidad. Él me hace feliz. ¿No es suficiente? Me retiré inmediatamente, reconociendo el dolor en su voz. Quizás estaba siendo demasiado protectora, dejando que mi paranoia profesional se filtrara en mi vida personal. Por el bien de Allison, decidí esforzarme más con Richard. Ella merecía mi apoyo, no mi sospecha. A medida que se acercaba la boda, hice un esfuerzo genuino por conectar con Richard. Asistí a todos los eventos previos con mente abierta, decidida a ver lo que Allison veía en él. En el brunch de compromiso organizado por los padres de Richard, me acerqué a él con una sonrisa amable. Me encantaría saber más sobre cómo empezó su empresa, dije, tendiéndole una rama de olivo. Allison dice que tu crecimiento ha sido impresionante, añadió. Richard me miró mientras revolvía su mimosa. Es algo bastante complicado. No estoy seguro de que tenga sentido, a menos que estés en finanzas de alto nivel. Soy auditora financiera, le recordé. Puede que te siga mejor de lo que crees, ¿no? Para el gobierno, respondió con una risa desdeñosa. Un poco diferente de lo que hacemos en el mundo real de las finanzas. Durante las fiestas de compromiso restantes, este patrón continuó. Richard me reconocía brevemente antes de buscar razones para hablar con otra persona. Cuando las conversaciones giraban en torno a mi carrera, hacía sutiles críticas sobre la ineficiencia gubernamental o la excesiva regulación. En una cena familiar 6 semanas antes de la boda, se refirió a mi agencia como los monitores del 200 pasillo de Wall Street, mientras sus amigos de negocios se reían. Allison o no notaba estas interacciones o elegía ignorarlas. Cuando las mencionaba, suspiraba. Él solo está estresado por el trabajo, Brooke. La firma está en una fase de gran expansión. La cena de ensayo fue particularmente tensa. Celebrada en un exclusivo restaurante de Boston con vista al puerto, la noche debería haber sido perfecta. Me sentaron en la mesa familiar, pero noté que Richard me había colocado en el extremo opuesto de él y Allison. Cuando me levanté para dar mi discurso como la única hermana de Allison, Richard revisó su reloj 3 veces durante mis 5 minutos de intervención. Más tarde esa noche, me excusé para ir al baño y accidentalmente escuché a Richard hablando con su socio comercial, Thomas Anderson, en un pasillo tranquilo cerca del bar. La hermana de Allison se está convirtiendo en un problema, dijo Richard en voz baja. Sigue haciendo preguntas sobre la firma. ¿Está sospechando?, preguntó Thomas preocupado. Es una simple auditora del gobierno, respondió Richard con desdén. Pero es entrometida. Después de mañana me aseguraré de que Allison la vea menos. Me quedé paralizada, pegada a la pared, con el corazón latiendo con fuerza. La conversación confirmó mis peores temores sobre el carácter de Richard, pero también disparó alarmas profesionales. ¿Por qué estaría preocupado por mis preguntas si no tuviera algo que esconder? A la mañana siguiente, mientras ayudaba a Allison con los preparativos de la boda, recibí un correo urgente de mi colega Derek en la comisión. Necesito hablar contigo urgentemente. Revisa posibles irregularidades en los informes del tercer trimestre de Foster Investments. ¿No es esa la firma del prometido de tu hermana? Se me cayó el estómago.
La comisión contaba con algoritmos sofisticados que detectaban patrones sospechosos en los informes financieros. Si Foster Investments había sido señalada, había una causa legítima para preocuparse. Me alejé de la suite nupcial y llamé a Derek. ¿Qué tipo de irregularidades?, pregunté en voz baja. Reportes de ganancias inconsistentes, patrones inusuales en el flujo de caja. El sistema también marcó algunas transferencias al extranjero que no coinciden con sus operaciones internacionales declaradas. Nada concreto. Aún, pero suficiente para justificar una investigación más a fondo. Le agradecí y colgué sintiéndome mal. Mi vida profesional y personal se estaban enfrentando de manera catastrófica. Si la firma de Richard estaba involucrada en conductas financieras ilícitas, mi hermana no solo se estaba casando con un hombre deshonesto, sino que potencialmente se enredaría legalmente en sus tramas. Esa noche llamé a Natalie, presa del pánico. ¿Qué hago?, pregunté mientras caminaba de un lado a otro por la habitación del hotel. Si le cuentas a Allison ahora, pensará que intentas sabotear su boda. Si no lo haces y realmente hay fraude, ¿tienes pruebas reales de mala conducta?, preguntó Natalie. Prácticamente no, admití. Solo patrones sospechosos y las alertas del sistema. La investigación aún no ha comenzado oficialmente. Entonces, quizá espera, aconsejó con cautela. No arruines lo que debería ser el día más feliz de su vida basado en sospechas, pero mantente alerta. Acepté a regañadientes. Sin pruebas concretas, acusar a Richard solo alejaría a Allison. Decidí guardar silencio, esperando desesperadamente que mi paranoia profesional estuviera exagerando y que las alertas del sistema fueran solo anomalías inocentes. Esa noche, mientras caía en un sueño inquieto, no podía quitarme la sensación de que la celebración del día siguiente traería algo más que una boda. La mañana de la boda amaneció con un clima perfecto para una postal. La luz del sol se colaba a través de los vitrales de la suite nupcial, mientras maquilladores y peluqueros transformaban a Allison en una visión blanca. Su felicidad era radiante e infecciosa, haciendo que mis preocupaciones parecieran distantes y abstractas. Mientras nos preparábamos, le dije con sinceridad: «Te ves deslumbrante», parpadeando para contener las lágrimas, cuando salió con su vestido. El corsé ceñido daba paso a una falda fluida adornada con perlas cosidas a mano, elegante y atemporal, igual que Allison. «¿Crees que a Richard le gustará?», preguntó de repente vulnerable a pesar de su belleza. Sería un tonto si no quedara completamente sin aliento, le aseguré, apartando mis dudas por su bien. El ambiente idílico se rompió cuando la madre de Richard, Eleanor Foster, irrumpió en la suite nupcial. Eleanor era una mujer imponente, alta, impecablemente vestida con ropa de diseñador, con un cabello plateado perfectamente arreglado y ojos calculadores que no se perdían de nada. «Allison, querida, te ves aceptable», dijo, evaluando críticamente a mi hermana. «Aunque sigo pensando que ese Vera Wong habría fotografiado mejor para Vogue». Luego su mirada se posó en mí y su sonrisa cortés se desvaneció. «Brooke, ese vestido de dama de honor es interesante en tu figura». Me mordí la lengua, recordándome que ese era el día de Allison. «Gracias por el hermoso lugar, Eleanor. Es precioso». «Sí. Bueno, cuando Richard dijo que quería una boda pequeña, tuve que intervenir. Los Foster no hacen nada pequeño». Miró alrededor del cuarto con desdén. «¿Dónde están los mimosas? Una boda sin champán decente no es civilizada». Cuando el cortejo nupcial se reunió para las fotos antes de la ceremonia, Richard llegó para la primera mirada con su pareja. Era indudablemente atractivo con su smoking hecho a la medida, su confianza magnética mientras abrazaba a sus padrinos. Cuando se volvió y vio a Allison, su reacción pareció genuina. Sus ojos se agrandaron y su voz se quebró al decirle que estaba hermosa. Sin embargo, durante las fotos familiares que siguieron, noté un patrón. Richard me fue relegando sutilmente a los bordes de cada foto grupal, a veces susurrando instrucciones al fotógrafo para que me colocara detrás de familiares más altos. En varias fotos clave, estaba tan alejada de Allison que ni siquiera salíamos en el mismo encuadre. «¿Podemos tener una foto solo conmigo y mi hermana?», pedí durante un descanso. El fotógrafo miró a Richard, que revisó su reloj.
Vamos, retrasados en el horario. Tal vez durante la recepción. Esa foto nunca sucedió. La ceremonia en sí fue impresionante. Techos abovedados adornados con arreglos florales colgantes, un cuarteto de cuerdas tocando suavemente, cientos de velas iluminando. La histórica iglesia, viendo a Allison caminar por el pasillo acompañada del brazo de nuestro tío, sentí una mezcla compleja de amor, orgullo y aprensión. Después de que intercambiaron los votos y los recién casados salieron del lugar, nos trasladamos a la recepción en el Grand Wellington Hotel. El salón había sido transformado en un paraíso romántico con candelabros de cristal, orquídeas blancas cayendo de las instalaciones del techo y mesas cubiertas con seda. Al entrar a la hora del cóctel, busqué mi tarjeta de asiento en la mesa familiar. Tras varios minutos confundida, una coordinadora me indicó una mesa cerca de la entrada de la cocina, claramente no con la familia ni el cortejo nupcial, como dictaba la tradición para la única hermana de la novia. Debe haber un error, dije, mostrando mi título en el programa, hermana de la novia. El plano de asientos fue finalizado por el señor Foster esta misma mañana, respondió ella disculpándose. No estoy autorizada para hacer cambios. Me retiré al bar, luchando contra las lágrimas de enojo, cuando una voz familiar habló detrás de mí. Te hicieron una mala jugada con esa asignación de mesa. Me giré y encontré a Jason, incómodo en su atuendo de padrino. Jason, hola. ¿Disfrutando la fiesta? Forcé una sonrisa sin querer hablar del drama del asiento. Escucha, Brooke, dijo bajando la voz. Necesito hablar contigo. Es sobre la firma de Richard. Mis instintos profesionales se agudizaron al instante. ¿Qué pasa? No aquí, murmuró mirando nervioso a su alrededor. Encuéntrame en la terraza en 20 minutos. Asentí, olvidándome por completo de los planos de asientos y la ubicación de las fotos. 20 minutos después, me deslicé a la terraza y encontré a Ume Misintos, Jason en un rincón sombrío, alejado de los demás invitados. He querido contactarte profesionalmente desde hace semanas, comenzó sin rodeos. Pero siendo hermana de Allison, es complicado. ¿Qué sucede, Jason? Sacó su teléfono. Richard me contrató por mi experiencia. En regulación. Creo que quería a alguien que pudiera ayudar a evadir requisitos de reporte sin técnicamente violar leyes, pero lo que encontré va mucho más allá de zonas grises. Me mostró una serie de hojas de cálculo y documentos. Incluso con la poca luz, pude ver lo que le había alarmado. Evidencia de una manipulación sistemática de activos, reportes de 1967, desempeño falsificados y transferencias internacionales preocupantes. Esto parece fraude bursátil clásico, susurré, activándose mi formación profesional. Y posiblemente lavado de dinero a través de estas cuentas en las Islas Caimán. Eso pensé, confirmó. He estado documentando todo discretamente. Richard no sospecha nada. Cree que soy completamente leal. ¿Por qué me muestras esto? ¿Ahora, en su boda? La expresión de Jason se volvió seria. Porque mañana se van de luna de miel por 2 semanas, y Richard mencionó limpiar la casa mientras están fuera. Creo que planea destruir evidencia. Mientras trataba de asimilar esta información, noté que varios invitados a la boda observaban nuestra conversación intensa con curiosidad. Reconocí a algunos asociados de negocios de Richard mirándonos con suspicacia. Debo regresar adentro, dije en voz baja. Envíame esos archivos de forma segura. Me aseguraré de que lleguen a las personas adecuadas en la comisión. Justo. Cuando Jason aceptó, vi a Richard al otro lado de la terraza, con los ojos entrecerrados al percatarse de nuestra conversación privada. Susurró algo a Thomas, quien inmediatamente comenzó a caminar en nuestra dirección. Rápidamente me uní de nuevo a la recepción, con la mente acelerada. Las implicaciones profesionales eran claras. Tenía la obligación ética de reportar. Lo que Jason me había mostrado, pero las consecuencias personales serían devastadoras. Allison sería humillada, destrozada y posiblemente implicada si había participado sin saberlo en los negocios de Richard. Por primera vez ese día, dudé si permanecer en silencio había sido la decisión correcta. Quizás arruinar la boda habría sido más amable que permitir que Allison se atara legalmente a un fraude.
La recepción alcanzaba su punto máximo mientras el crepúsculo se intensificaba afuera. Las ventanas del gran salón y los candelabros de cristal proyectaban un cálido resplandor sobre esculturas de hielo, altos arreglos florales y un cuarteto de cuerdas tocando suavemente en un rincón. A pesar de haber sido relegada a una mesa, alejada, me dirigí hacia Allison decidida a al menos felicitarla como se merecía. Ella lucía radiante, saludando a los invitados con Richard a su lado. Sus ojos se iluminaron al verme acercarme. «Brooke, ¿no es todo mágico?», exclamó, dándome un rápido abrazo. «No puedo creer que lo logramos. Todo está hermoso». Asentí, genuinamente feliz de ver su alegría. «Eres la novia más hermosa que he visto». Richard carraspeó. «Cariño, el antiguo socio de negocios de tu padre nos espera para hablar». Asintió cortésmente en mi dirección, sin molestarse en saludar, y se llevó a Allison. Durante la cena, Richard se encargó de reconocer públicamente a todos en la vida de Allison. Agradeció a nuestra anciana tía por la colcha especial de boda, reconoció a nuestro tío que acompañó a Allison al altar en ausencia de nuestro padre, e incluso mencionó a la profesora de piano de la infancia de Allison, quien había enviado una carta de felicitación. Todos, menos yo, su única hermana, su familia más cercana. ¿Pasa algo entre tú y Richard?, preguntó la señora Henderson, la mejor amiga de nuestra madre, que estaba sentada en mi mesa aislada. «Pensé que estarías sentada con la familia», añadió. Forcé una sonrisa. «Solo un error con la asignación de asientos», respondí. «Parece extraño. Tus padres habrían querido que estuvieras justo al lado de Allison hoy». La mención de nuestros padres me dio una punzada en el pecho. Ellos habrían visto a través de Richard de inmediato. Mi padre, con su ética empresarial directa, lo habría investigado a fondo antes de permitir que la relación avanzara. Mi madre habría notado cómo él controlaba sutilmente los movimientos, decisiones e interacciones sociales de Allison. Después de la cena, finalmente logré acercarme a Allison a solas, mientras Richard hablaba con algunos inversionistas. Sus mejillas estaban sonrojadas por el champán y el baile, sus ojos brillaban. «Hola, hermana», dije cálidamente. «¿Lo estás pasando genial?» «Absolutamente, aunque apenas he tenido oportunidad de comer algo», rió. «Quería preguntarte algo». Antes de que pudiera continuar, Richard apareció a su lado. Me miró de arriba a abajo con una sonrisa desdeñosa que me hizo estremecer. «Allison, querida, los Anderson se van. Tenemos que despedirnos», interrumpió como si yo no estuviera en medio de una conversación. «Oh, justo estaba hablando con Brooke sobre los Andersons. Manejan más de 50 millones con nosotros», intervino Richard. «No pueden irse sin una despedida adecuada de ambos». Mientras se llevaba a Allison, capté la mirada apenada que me lanzó por encima del hombro. Era una expresión familiar, la misma que me había dado repetidamente durante el último año cada vez que Richard me interrumpía, desestimaba o hablaba sobre mí. Me retiré al bar, donde Melanie me encontró tomando un gin tonic. «Esto está mal», dijo sin rodeos. «Todos han notado cómo te trata. Incluso mi novio preguntó por qué la novia está sentada cerca de la cocina en vez de en la mesa principal». «No quiero causar una escena», respondí, observando a Richard sosteniendo el control de la sala desde el otro lado. «¿Es realmente su día?», preguntó Melanie, incisiva. «Porque desde donde estoy viendo, esto parece el show de Richard, y Allison es solo su coprotagonista». Antes de que pudiera responder, Allison nos hizo señas para que nos uniéramos a una conversación grupal con algunos colegas de Richard. Me acerqué con cautela, consciente de que Richard seguía mis movimientos con la mirada. Como estaba diciendo, escuché a Richard explicar al grupo. Las nuevas estructuras fiscales en realidad benefician ciertas estrategias de inversión, si sabes cómo estructurar adecuadamente las participaciones. Eso suena fascinante, dije, genuinamente interesada en la conversación financiera. En la comisión hemos visto muchas interpretaciones creativas de esas regulaciones. El grupo quedó incómodo en silencio. La mandíbula de Richard se tensó. «Brooke trabaja para la Comisión Reguladora de Valores», explicó a sus colegas, con un tono que parecía decir que yo recogía basura para vivir.
La hermana de Allison, añadió como si eso justificara mi presencia. ¿Qué exactamente haces allí?, preguntó uno de los hombres, aparentemente interesado. Soy auditora. Financiera senior, comencé. Investigamos. Ella revolvió unos papeles. Richard interrumpió con una risa. Ahora, sobre esas oportunidades offshore que estábamos discutiendo, me quedé ahí, completamente cortada a mitad de frase, mientras Richard desviaba la conversación. Allison me lanzó otra mirada disculpándose, pero no corrigió la grosería de su nuevo esposo. Humillada, me alejé y vi a Thomas y Richard reunidos en una conversación intensa cerca de la mesa del pastel. Su lenguaje corporal llamó mi atención. Miradas furtivas, gestos agresivos de Richard, negaciones nerviosas de Thomas. Me di la vuelta fingiendo admirar un arreglo floral mientras trataba de escuchar su intercambio. Esto debe resolverse esta noche, decía Richard con firmeza. No me importa lo que cueste. Es tu noche de bodas, protestó Thomas. Seguro puede esperar hasta... Nada puede esperar, escupió Richard. Quiero que la situación esté controlada antes de irnos a Bora Bora. ¿Está claro? Thomas asintió con desgano. Me encargaré. Mientras se separaban, mi teléfono vibró con varios mensajes entrantes. Me metí en un pasillo tranquilo para revisar y encontré textos urgentes de Derek en la oficina. Reunión de emergencia convocada para mañana por la mañana. Investigación de Foster Investments oficialmente aprobada. Evidencia directa de 1900. Fraude recibida. ¿Estás involucrada en este caso? Mi corazón se aceleró. Jason debía haber enviado su evidencia directamente a la comisión. La investigación que había sospechado ya era una realidad, y avanzaba rápido. Llegó otro mensaje. Brooke, necesitas distanciarte de este caso inmediatamente. La conexión familiar es un enorme conflicto de interés. Me apoyé contra la pared, mareada de repente. En menos de 24 horas, el mundo de mi hermana implosionaría. Su nuevo esposo probablemente enfrentaría cargos criminales, sus activos serían congelados, y los medios convertirían su boda de cuento de hadas en un escándalo público. Cuando regresé a la recepción, el DJ anunciaba que la cena había terminado y que comenzarían los brindis formales. Richard había ido emborrachándose a lo largo de la noche. Su sonrisa confiada se había transformado en algo arrogante y despreocupado. Chocaba su copa repetidamente, llamando la atención con el aire de alguien que siempre espera ser escuchado. Ponerse de pie para comenzar su brindis, me vio a lo lejos y me lanzó una mirada triunfante, la sonrisa satisfecha de quien cree haber ganado por completo. En ese momento, viendo a Richard prepararse para interpretar el papel de esposo adorado, mientras yo sabía la verdad, algo se cristalizó dentro de mí. No se trataba solo de violaciones financieras o de mi orgullo herido. Era sobre el futuro de mi hermana, su seguridad y el inevitable desamor que la esperaba. Hablara ahora o guardara silencio. El salón quedó en silencio mientras Richard golpeaba su copa de champán de cristal con una cuchara de plata. Las cámaras destellaban, capturando su sonrisa confiada mientras comenzaba su discurso. De pie en la mesa principal, con Allison radiante a su lado, parecía el hombre de negocios exitoso y esposo dedicado. Invitados distinguidos, familiares y amigos escuchaban atentos. Hoy ha sido nada menos que mágico, comenzó con soltura. Ver a mi hermosa novia caminar por el pasillo hacia nuestro futuro juntos. Su encanto ensayado hacía efecto en la audiencia, mientras continuaba con floridos discursos sobre el amor y la pareja. Observé el rostro de Allison, notando cómo lo miraba, con adoración, completamente ajena a la casa de naipes sobre la que se sostenían. Quiero tomar un momento para agradecer a quienes hicieron este día especial, continuó Richard. A Eleanor y Richard Sr., gracias por criarme con ambición y visión. A Thomas, mi padrino y socio comercial, hemos logrado lo imposible juntos. Luego agradeció al tío de Allison por acompañarla al altar, a sus primos por su apoyo tras la muerte de sus padres, e incluso a Melanie por ser una dama de honor y amiga tan dedicada para mi esposa. La omisión deliberada de mi nombre quedó en el aire. Varios invitados me miraron incómodos, reconociendo el desaire. La sonrisa de Allison se desvaneció ligeramente.
Pero ella permaneció en silencio junto a su nuevo esposo, y por supuesto, Richard continuó con un tono sutilmente diferente. Debo reconocer lo afortunada que ha sido Allison al encontrar éxito en nuestra empresa, demostrando que el talento y la dedicación siempre son reconocidos en Foster Investments, sin importar el origen o las conexiones. La implicación era clara para quien prestara atención. Allison había ganado su puesto por mérito, mientras que otros podrían depender del nepotismo o atajos. Sus ojos se dirigieron brevemente hacia mí. Algunas personas, continuó, bajando la voz en un tono conspiratorio, como compartiendo una broma privada con el salón, pasan la vida marcando casillas y haciendo cumplir reglas insignificantes, sin entender nunca lo que se necesita para construir algo significativo, para crear valor real. Una risa nerviosa y dispersa recorrió la multitud. Quienes sabían que trabajaba en regulación financiera entendían perfectamente a quién iba dirigido el comentario. Me senté perfectamente quieta en mi mesa alejada, con el rostro ardiendo pero la expresión neutra. Pero basta de pensar en pequeño, dijo Richard con una sonrisa, alzando más su copa. Hoy celebramos la ambición realizada. Foster Investments continúa su crecimiento sin precedentes, con expansiones a 3 nuevos mercados internacionales el próximo trimestre y proyecciones que dejarán atónitos a nuestros competidores. Mi teléfono. Vibró otra vez en mi mano. Otro mensaje de Derek. La evidencia sugiere destrucción inminente de documentos. La comisión busca una orden de emergencia. Richard ahora hacía una broma sobre cómo Allison inicialmente había resistido sus avances, describiendo su reticencia temprana de una manera que la pintaba como ingenua y a él como persistente y, finalmente, victorioso. Algo en esa caracterización me revolvía la piel, la sutil presentación de su independencia como un obstáculo que él había superado. Y debo decir, añadió con un guiño teatral hacia sus padrinos, que es especialmente satisfactorio cuando lo inalcanzable finalmente reconoce lo inevitable. Más risas incómodas. La sonrisa de Allison se había quedado fija, sus ojos buscando brevemente los míos como pidiendo apoyo. Así que, aunque algunos miembros de la familia no aprueben, continuó Richard, endureciendo la voz mientras me miraba directamente por primera vez en todo el día. Quizás por celos o simplemente por no reconocer el éxito genuino cuando lo ven. La sala quedó incómodamente en silencio. El padrino, Thomas, se movió inquieto junto a Richard. Incluso Eleanor Foster parecía sorprendida por el tono abiertamente hostil de su hijo. Creo que todos podemos estar de acuerdo, prosiguió Richard, alzando aún más la copa, que la triste hermana soltera con su trabajo en el gobierno no debería preocuparse por quienes claramente prosperan más allá de su limitada comprensión del éxito. Un murmullo de sorpresa recorrió a los invitados. El rostro de Allison perdió color. Richard, susurró lo suficientemente alto para que los invitados cercanos escucharan. Basta. Pero Richard estaba demasiado intoxicado por el champán y la arrogancia para percibir su malestar. A mi hermosa esposa, declaró triunfalmente, quien tuvo la sabiduría de alinearse con el éxito y no con la mediocridad. El momento se extendió ante mí como una eternidad. Vi la humillación de Allison, la mirada cómplice de Jason desde el otro lado de la sala, la expresión indignada de Melanie y, más claramente, la arrogante certeza de Richard de que era intocable. El peso de la evidencia en mi teléfono, el inicio de la investigación al día siguiente y la devastación que esperaba a mi hermana, fuera cual fuera mi decisión, todo se cristalizó con perfecta claridad. Me levanté lentamente, la silla rechinando fuerte en el silencio incómodo que siguió al brindis inapropiado de Richard. Todas las miradas en el salón se volvieron hacia mí. Creo que todos deberían saber, dije con voz firme y clara, a pesar del latir acelerado de mi corazón, que a partir de las 9:00 am de mañana, su firma está siendo investigada por fraude bursátil y uso de información privilegiada, y yo tengo la evidencia aquí mismo. La copa de champán de Richard se congeló en el aire, su rostro se sonrojó por el alcohol y el triunfo, y segundos después palideció como cera. La confianza en sus ojos dio paso al miedo desnudo al escuchar mis palabras.
Un silencio absoluto descendió sobre la recepción. 200 invitados permanecieron inmóviles, mirando entre la figura congelada de Richard y mi postura tranquila. La mano de Allison voló a su boca. Sus ojos se abrieron desmesuradamente por el shock y la confusión. «Estás mintiendo», logró decir Richard con la voz entrecortada. Esto es patético, Brooke, intentando arruinar nuestra boda porque estás celosa. La Comisión Reguladora de Valores no inicia investigaciones por fraude basadas en celos, respondí con calma. Lo hacen basándose en pruebas como reportes de desempeño falsificados, cuentas offshore ocultas y fondos de clientes manipulados. Thomas Anderson se sentó abruptamente, con aspecto enfermo. Varios asociados de negocios de Richard comenzaron a susurrar urgentemente entre ellos. «Richard». La voz de Allison era pequeña e insegura. «¿De qué está hablando?» Los ojos de Richard se movían frenéticamente por la sala, probablemente calculando cuántos de sus inversores estaban presentes y cuántos potenciales testigos grababan ese momento con sus teléfonos. «Esto es absurdo», intentó decir, forzando. Una risa que sonó vacía y desesperada. «Brooke siempre ha resentido mi éxito. Esto es un patético intento de desacreditarme». ¿Es por eso que Jason Thompson, tu propio empleado, entregó evidencia a la comisión ayer?», pregunté, señalando a Jason, que se mantenía firme a pesar de la atención que ahora recibía. ¿Es por eso que tu socio Thomas parece a punto de desmayarse? ¿O es que todo esto está en mi imaginación? La sala estalló en murmullos caóticos. Eleanor Foster se levantó temblorosa de su asiento. Su compostura aristocrática se desmoronaba mientras miraba entre su hijo y la celebración que se deshacía. No había planeado este momento. No pretendía crear esta escena pública, pero al ver la fachada cuidadosamente construida de Richard derrumbarse ante mis ojos, reconocí que a veces la verdad exige ser dicha, sin importar el momento ni las formalidades sociales. Allison se puso de pie también, su vestido de novia brillando bajo las luces del candelabro, mientras daba un paso alejándose de Richard. «Dime que esto no es verdad», exigió, su voz más firme. «Dime que mi hermana está equivocada». El silencio de Richard era condenatorio. La elegante recepción se deterioró en caos en minutos. Los invitados susurraban urgentemente entre ellos. Los teléfonos aparecían mientras la gente buscaba noticias sobre Foster Investments, y varios asociados de Richard hicieron salidas apresuradas, sin duda apresurándose a revisar sus inversiones o contactar a sus abogados. Richard recuperó suficiente compostura para lanzar un desesperado contraataque. «Esto es difamación», gritó señalándome acusadoramente. «Estás manipulando la situación porque siempre has estado celosa de Allison. Mañana escucharán de mis abogados». «Richard, por favor», suplicó Allison con la voz temblorosa. «Solo dime si es cierto». «Por supuesto que no es cierto», replicó él bruscamente, pero sus ojos evitaban los de ella. «Tu hermana siempre ha socavado nuestra relación. Esto es solo su opción nuclear». Jason dio un paso adelante, sorprendiendo a todos. «Yo entregué la evidencia a la comisión personalmente», afirmó con claridad. «Los reportes de desempeño fueron falsificados sistemáticamente, los fondos de clientes desviados a cuentas offshore. Documenté todo». Thomas, que había quedado paralizado por el shock, salió disparado hacia la salida. Dos hombres que no reconocí, pero que tenían el porte inconfundible de agentes federales, lo interceptaron discretamente cerca de la puerta. «Esto es ridículo», balbuceó Richard, cada vez más acorralado. «Jason es un empleado descontento. Estaba a punto de ser despedido por incompetente. Entonces, explica por qué los algoritmos de la comisión marcaron tus reportes del tercer trimestre», contrarresté. «Explica los flujos de caja irregulares y las cuentas en las Islas Caimán que no coinciden con tus operaciones internacionales declaradas». Allison tambaleó ligeramente, agarrándose de la mesa para sostenerse. «Me dijiste que esas cuentas eran para una planificación fiscal legítima», susurró. El rostro de Richard se contorsionó de rabia. «Es mi día de bodas. ¿Cómo te atreves a traer tu pequeña caza de brujas gubernamental a mi celebración? Nuestra celebración», corrigió Allison en voz baja, con lágrimas ahora rodando por su rostro.
Eleanor Foster avanzó decidida, sus tacones de diseñador, resonando con paso firme en la pista de baile, y se interpuso entre Richard y Allison. «Esto es indignante». «Esto es indignante», declaró fijando su mirada helada en mí. «La familia Mitchell siempre ha estado celosa del éxito. Tu hermana se casó por encima de su categoría y ahora intentas arrastrar a Richard a tu nivel». «Señora Foster», respondí con calma, «a la comisión no le importan las categorías sociales. Les importan la protección de los inversionistas y las leyes federales de valores». «Muéstrame esa supuesta evidencia», exigió Allison, con una voz repentinamente más firme que durante todo el día. Extendió la mano hacia mí. El anillo, de bodas reflejando la luz. «Merece verla por mí misma». Vacilé, luego asentí, sacando mi teléfono y abriendo los archivos seguros que Jason había enviado. Caminé hacia Allison, consciente de todas las miradas en la sala siguiendo mis movimientos. Cuando me acerqué, Richard se lanzó hacia adelante intentando interceptar el teléfono. «No le escuches, son manipulaciones», dijo. Pero Allison se alejó de él, creando distancia por primera vez ese día. Tomó mi teléfono con manos temblorosas y comenzó a deslizar los documentos. Su formación en marketing no la preparaba para análisis financieros complejos, pero incluso ella pudo entender las discrepancias resaltadas, las enormes diferencias entre cifras reportadas y reales, y los correos incriminatorios de Richard a Thomas discutiendo cómo crear la narrativa que sus clientes necesitaban ver. «Estos son tus correos», susurró, mirando a Richard. «Esta es tu firma en estas transferencias bancarias. Los negocios son complicados», farfulló él. «Estás viendo operaciones normales sacadas de contexto. ¿Por eso le has estado diciendo a Thomas que maneje la situación esta noche?», pregunté. «Porque todo está en regla y es normal». El rostro de Richard se contorsionó. «¿Me estabas espiando en mi propia boda?», exclamó. «Hay una diferencia», corrigió Allison mientras seguía revisando, su expresión tornándose cada vez más horrorizada con cada documento. «Hay clientes que conozco personalmente en esta lista», dijo con voz vacía. «Personas que confiaron en ti con sus fondos de jubilación, el ahorro para la universidad de sus hijos. La madre de Richard intentó controlar los daños, dirigiéndose a los invitados atónitos. Un pequeño malentendido entre familiares», anunció, con una sonrisa forzada. «Por favor, sigan disfrutando de la celebración mientras resolvemos esto en privado». Pero ya era demasiado tarde para la privacidad. Varios invitados ya estaban en sus teléfonos, sin duda contactando a sus asesores financieros si tenían inversiones en Foster. Otros claramente grababan el drama que se desarrollaba. Richard, viendo cómo su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba, hizo un movimiento desesperado hacia la salida. «Esto es absurdo. Llamaré a mis abogados», gritó mientras intentaba abrirse paso entre varios invitados. Las puertas del salón se abrieron, revelando a 3 personas en traje que reconocí instantáneamente como colegas de la división de cumplimiento de la comisión. Derek, mi supervisor directo, asintió sombríamente en mi dirección antes de acercarse a Richard. «Señor Foster», dijo formalmente, «soy Derek Williams de la Comisión Reguladora de Valores. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre Foster Investments». «No tiene autoridad aquí», gruñó Richard. «Esta es mi boda». «Tenemos una orden», respondió Derek con calma, mostrando un documento oficial. «Y razones para creer que esta noche podría destruirse evidencia relevante para una investigación en curso, basada en comunicaciones que hemos interceptado». Richard miró frenéticamente alrededor, probablemente buscando una vía de escape o un aliado. Sus ojos se posaron en Allison, que sostenía mi teléfono. Su vestido de novia ahora parecía un elaborado disfraz en una obra que había tomado un giro oscuro. «Allison», rogó, sonando vulnerable por primera vez. «Me conoces, sabes que no haría nada ilegal. Tu hermana ha manipulado esta situación». Allison miró de Richard a mí, y luego volvió al teléfono en sus manos. «Estos documentos tienen tu firma, Richard, tus palabras, tus instrucciones». Su voz se quebró. «¿Cómo pudiste involucrarme en esto?» «He estado promocionando la firma,
trayendo clientes que confiaban en mí. Todo lo que hice fue por nosotros, él insistió, con desesperación en la voz. Por nuestro futuro, la casa en los Hamptons, el estilo de vida que querías. Nunca quise nada de eso si venía a costa de hacer daño a otros, susurró. Eleanor intentó una última intervención, su voz afilada y autoritaria. Richard, no digas nada más. Llamaremos a Stanley del departamento. Legal para resolver este malentendido inmediatamente. Pero la situación había escapado a su control. Derek y sus colegas estaban ahora escoltando firmemente a Richard hacia una salida lateral, lejos de las cámaras y de los invitados curiosos. «Esto no ha terminado», gritó Richard volviendo la mirada, con el rostro contorsionado por la rabia. «Te arrepentirás, Brooke. Ambos lo harán». Richard desapareció por la puerta junto a los representantes de la comisión. Los invitados restantes permanecieron en un silencio atónito. El cuarteto de cuerdas, que había dejado de tocar durante la confrontación, comenzó tímidamente una melodía suave que parecía fuera de lugar en aquella celebración destrozada. Allison me devolvió el teléfono, su expresión inescrutable bajo el maquillaje corrido y el rostro surcado por lágrimas. «Necesito estar sola», susurró, recogiendo las voluminosas faldas y dirigiéndose rápidamente a la suite nupcial. La seguí instintivamente, ignorando las escaleras y los susurros que nos seguían. Eleanor Foster intentó interceptarnos, pero Melanie bloqueó su camino con destreza, ganándonos preciosos segundos para escapar del salón. En la privacidad de la suite nupcial, Allison se desplomó en un sofá de terciopelo, su vestido de novia formando una elaborada isla blanca a su alrededor. Miraba su anillo de diamantes, girándolo distraídamente en el dedo. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó en voz baja, la pregunta que yo había temido desde que comenzó esta pesadilla. 3 meses después, en lo que la prensa financiera llamó el denunciante del día de la boda, me senté frente a Allison en nuestro café favorito. El otoño había transformado el Boston Common afuera, pintando los árboles de naranjas y rojos intensos. Mi hermana también lucía diferente, más delgada ciertamente, pero también de alguna manera más sólida, como si la adversidad hubiera quemado algo superficial para revelar un núcleo más fuerte debajo. «La desvinculación se finalizó ayer», anunció removiendo su latte distraídamente. «Técnicamente fui señora Foster durante exactamente 12 semanas y 0 días felices». Extendí la mano a través de la mesa y le apreté la mano. «¿Cómo te sientes al respecto?» «Aliviada principalmente», admitió. El equipo legal demostró que no tenía conocimiento del fraude, así que al menos no enfrento cargos, a diferencia de Richard. Las secuelas de la boda se habían desarrollado como un thriller financiero. Richard Foster ahora esperaba juicio por múltiples cargos federales: fraude bursátil, fraude electrónico, lavado de dinero y obstrucción a la justicia. Foster Investments había sido puesta bajo administración judicial, con contadores forenses, rastreando meticulosamente millones de fondos malversados. Thomas Anderson se había convertido en testigo protegido a cambio de una reducción de cargos, revelando un esquema más extenso de lo que yo misma había sospechado. «¿Has tenido noticias de Eleanor?», pregunté con cautela. Allison soltó una risa amarga. «Solo a través de sus abogados. Ella sigue insistiendo en que Richard es inocente y que yo traicioné a la familia por no apoyarlo, como si la lealtad requiriera convertirse en cómplice del fraude». Los días posteriores a la boda fueron los más duros. Allison inicialmente estaba furiosa conmigo. Su shock y humillación se manifestaban como ira hacia el mensajero en lugar de hacia el culpable. Se había mudado a un hotel, rechazando mis llamadas y mensajes por casi 2 semanas. No podía enfrentar a nadie, explicó más tarde, cuando finalmente accedió a reunirse. Cada vez que sonaba mi teléfono era otro reportero, otro cliente, otro amigo preguntando cómo no pude saberlo. Esa primera conversación posboda fue agonizante. Sentada en su habitación de hotel estéril, rodeada de regalos sin abrir, que no podía devolver pero tampoco soportaba guardar. Confiaba en él completamente. Sollozó. Promocioné su firma a mis amigos, a mis compañeras de universidad,
incluso a mi tutor de tesis. La gente invertía sus ahorros porque confiaba en mí. Eso es exactamente en lo que él confiaba. Tu credibilidad, tus conexiones, tu confiabilidad, le dije con suavidad. Ahora, 3 meses después, el dolor comenzaba a desvanecerse. Allison había cooperado plenamente con los investigadores, ayudándolos a entender los materiales de marketing usados para atraer inversionistas. Su colaboración había ayudado a cimentar su estatus como otra víctima y no como cómplice. Estoy comenzando de nuevo profesionalmente, dijo con determinación. He recibido una oferta para trabajar en una organización sin fines de lucro dedicada a la protección del consumidor, anunció, enderezando los hombros. Usaré mis habilidades de marketing para ayudar a la gente a evitar estafas en lugar de promoverlas sin saberlo. Eso es perfecto para ti, dije sinceramente. Siempre has querido un trabajo con propósito. Nunca habría tenido el valor de hacer un cambio así antes de todo esto, admitió. Estaba demasiado deslumbrada por el prestigio, el sueldo, el estilo de vida. Nuestra relación se había alterado fundamentalmente por la revelación del día de la boda, pero no de la forma que temía. Después del shock y la ira inicial, habíamos reconstruido algo más honesto, más igualitario. La dinámica de hermana protectora y protegida había evolucionado a una sociedad de respeto mutuo. He estado pensando en abrir mi propia consultora, continuó Allison, con un nuevo entusiasmo iluminando sus ojos, ayudando a las empresas a alinear su marketing con prácticas comerciales éticas. Hay una gran demanda, sobre todo después de varios casos de fraude de alto perfil este año. Eso es brillante, la animé. Ahora entiendes ambos lados de la moneda, como muy pocas personas. Ya tengo 3 clientes potenciales, añadió con una pequeña sonrisa orgullosa. Exinversionistas de Foster, que no me culpan por lo que pasó. Han visto cómo he manejado las consecuencias. ¿Has pensado en un nombre para la firma?, pregunté. Mitchell Integrity Consulting, respondió sin dudar. Usar nuestro apellido se siente bien. Papá aprobaría, ¿no crees? La mención de nuestro padre me trajo lágrimas inesperadas. Estaría increíblemente orgulloso de ti, dije suavemente. No muchas personas podrían recuperarse de lo que has pasado con tanta dignidad. Allison tomó mi mano de nuevo. He querido agradecerte debidamente, dijo. Lo que hiciste requirió un valor extraordinario. Arriesgaste nuestra relación, la humillación pública, todo porque era lo correcto. Debería haberte contado mis sospechas antes, admití. Antes de la boda, intentaba proteger tu felicidad. No. Te habría creído entonces, dijo simplemente. Estaba demasiado atrapada en la fantasía. Necesitaba ver las pruebas con mis propios ojos en ese momento para romper el hechizo. Mientras terminábamos nuestro café, Melanie y Natalie se unieron a nosotras, nuestro pequeño círculo de apoyo que había sido invaluable durante esos meses. Turbulentos. Llegaron cargadas con carpetas y laptops, listas para lo que se había convertido en nuestra sesión semanal de estrategia para el nuevo emprendimiento de Allison. Señoras, anunció Melanie, acomodándose en el asiento junto a Allison. He redactado el contenido del sitio web y la estrategia de redes sociales, muy elegante, resurgiendo de las cenizas sin mencionar a ya sabes quién, ni la boda que no debe ser nombrada. Y he hecho las cuentas para tu plan de negocios, añadió Natalie abriendo su laptop. Con tu experiencia, y lamentablemente, esa experiencia de alto perfil, podemos posicionarte de manera única en el mercado. Nadie más tiene tu credibilidad en ética. Observé a mi hermana absorber su entusiasmo, su postura enderezándose y su expresión iluminándose. La transformación de novia destrozada a emprendedora determinada no estaba completa, pero la trayectoria era clara. ¿Sabes qué todavía me asombra?, dijo Allison mirando a nuestro pequeño grupo. Aquel día, en ese momento cuando todo se desmoronó, parecía el fin de mi mundo, pero en realidad fue el comienzo de algo más auténtico. A veces perder algo es necesario para ganarlo milo. ¿Qué realmente importa?, reflexioné. Perdiste la fantasía, pero te encontraste a ti misma.
Allison asintió pensativa. La lección más dura fue aprender que a veces la verdad duele terriblemente antes de sanar. Estaba tan enojada contigo por hablar, pero ahora estoy agradecida cada día de que tuvieras el valor que a mí me faltaba. Mientras nuestra reunión improvisada continuaba alrededor de la mesa del café, sentí que una profunda paz reemplazaba la culpa y la incertidumbre que me habían atormentado desde la boda. El camino de la verdad rara vez es el más fácil, pero es el único que permite una conexión genuina y crecimiento. Al final, lo que parecía un final catastrófico se había convertido en un poderoso comienzo. Allison no solo se estaba recuperando, se estaba reinventando con una nueva fuerza y propósito. Nuestra relación, puesta a prueba por el fuego, había emergido más fuerte y auténtica que antes. La revelación del día de la boda que congeló a Richard Middost había destrozado ilusiones, sin duda, pero de esos fragmentos rotos se estaba construyendo algo mucho más valioso, una vida basada en la verdad, la integridad y el coraje de defender lo que es correcto, incluso cuando es devastadoramente difícil. ¿Alguna vez has tenido que decir una verdad incómoda que puso en riesgo una relación? ¿O has experimentado la traición de alguien en quien confiabas completamente? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios abajo. A veces compartir nuestras experiencias ayuda a otros a sentirse menos solos en sus luchas. No olvides darle me gusta y suscribirte si esta historia te conmovió. Y compártela con alguien que necesite escuchar. Que a veces hablar es el mayor acto de amor, incluso cuando en el momento no lo parece. Gracias por estar aquí.